Listo, chicos. A ver, esta es la clase número 5, ya, lo cual vamos a estudiar lo que son los patrones de vela. Perdón, la clase número 2. Vamos a estudiar los patrones de vela. Entonces, el día de ayer hemos visto todo lo que tiene que ver un poquito con oferta, demanda, la señalización de las zonas, ¿no? En los picos y valles. Ahora vamos a aprender a señalar esos picos y valles. Entonces, todos los que están aquí arriba significarían oferta. ¿Listo? Todos estos dibujos aquí, como el engulfing, el Cyber, el Hammer, el Morningstar, el Doji, son todos estos elementos para lo que tiene que ver con oferta. Y todo lo que tiene que ver con debajo son de la demanda. Entonces, ayer estuve revisando algunos trabajos, algunas tareas, y vamos a clasificar algunos errores, ¿no? Que, por ejemplo, hayan cometido. Vamos a cargar esto y nos pasamos, no sé, a cualquiera, siempre en libras, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede con una zona? ¿No? Ese es un primer error, por ejemplo. Imaginemos que esto sería una zona, ¿listo? La naranja que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando el precio viene y el precio de la finales sube, rompiendo esa zona? Esa zona, que a la finales es de oferta, ya no es considerada una zona. Entonces, hay que acordarnos, ¿no? El día de ayer creo que eso no lo he explicado, pero tómenlo como una segunda regla, ¿no? Como un segundo punto. Que cuando el sigue subiendo y termina cruzándome esa zona, ¿listo? Por oferta, entonces deja de ser una zona de oferta, ya no es oferta. En cambio, cuando el precio de las finales lo toca una, dos, tres, cuatro, cinco veces, seis veces, pero a las finales se mantiene esa zona, precio no ha cruzado la zona, esta zona sigue siendo oferta. ¿Listo? Entonces, a pesar de que lo toquen 5, 10, 8, 20 veces, igual, mientras que la zona resista, mientras que la zona esté ahí, sigue siendo una zona. Pero ni bien que el precio cruce esa zona, esto deja de ser oferta, ¿no? Entonces, el mismo caso pasaría en esta zonita de demanda. Si esta zonita de demanda, el precio al final es lo cruza, deja de ser demanda. Entonces, esto ya no lo podemos señalar, ya no lo podemos trasladar hacia más, hacia el lado derecho, ¿no? En este caso. ¿Por qué? Porque al final es el precio te cruzó. Entonces, algunos traders, y aquí ya va una conclusión, ¿no? Algunos traders solamente les interesa, por ejemplo, la parte de la mecha. Si el precio al final viene y con una mecha simplemente elimina la zona, entonces eso ya está eliminado. Para otros traders dicen que no les interesa eso, sino cuando termina el cuerpo. El cuerpo de la vela termine por encima de esa mecha, ¿no? Termine por encima de esa zona. Entonces, recién ahí, cuando está por fuera de la, recién termina siendo eliminado. Entonces, a la final, eso ya es de albedrío, ¿no? Ya depende de cada trader cuál le va a funcionar. Eso ya depende de tu backtesting. Para mí, por lo general, en caso mío, si al final es el precio bien y te cruza con una mecha, pues más que suficiente con eliminación, ¿no? Entonces, eso ya debe de usted, ya eso lo manejan diferentes y eso ya depende de ustedes, ¿no? En el momento en que ustedes comiencen a analizar y demanda. Eh, ¿Qué más? Eso sería uno. Segundo error ahí en donde hemos estado viendo es que algunas personas lo han hecho muy simétrico, ¿no? Si nosotros medimos todo esto, lo hacen demasiado simétrico. Me refiero con simetría, pues que exactamente señalan por aquí el nivel 5, por aquí el 4, por aquí el nivel 3. Entonces, al final es algo que se puede utilizar en la teoría de subastas. No aquí salga un 20 pics, 20 pics, 20 pics, no es necesario, ¿no? Realmente como para que tengan una idea, este nivel 3, y al final pues sí comenzó a caer. AMI llegó a este nivel 4, AMI comenzó a caer. Entonces, más que nada es como algo referencial, ¿no? Pues he visto a las personas que utilizan, por ejemplo, Fibonacci, ¿no? Utilizan un Fibonacci, ¿no? Se señala esto. Entonces, a la final, ¿qué es lo que sucede? Pues, lo comienzan a parar, ¿no? De 20 en 20. Entonces, modifican y al final me separan de 20 en 20 en 20. Es ahí eso. Pero eso no es necesario, ¿no? Ya lo toman como algo referencial. Exactamente el Fibonacci les va a medir. Entonces, eso más que los puntos picos, los puntos de los valles, si están señalados. Ahora, ¿cuál es el error? Es que, por ejemplo, me señalan toda una zona, ¿no? Por ejemplo, me lo toman desde una mecha a otra mecha. Entonces,
entender cómo señalar esas verdades, ¿no? Algunas personas pues lo consideraban, por ejemplo, todo esto, la zona. Entonces hoy día vamos a ver exactamente cómo se deberían señalar esas zonitas, ¿no? Y nos vamos a enfocar en esos picos, en esos valles. Eso es lo que nos va a interesar, eso es lo que nos va a importar. Entonces, para todo esto vamos a comenzar, ¿no? Hoy día vamos a conocer los patrones de vela. En el caso, los engulfing, Hammer, y cómo se que, por ejemplo, lo que es el soporte resistencia. Han estudiado resistencia, ¿no? ¿Qué significa soporte y resistencia? Pues que tal vez si yo tengo aquí, no sé, bastantes picos, entonces a esto lo considero como una resistencia, ¿no? Y por acá, por ejemplo, con los puros valles, esto lo un soporte. Entonces, ¿qué es lo que es el trader común? ¿Qué es lo que te dice? Ah, mira, va desde este soporte a esta resistencia, y al final ese precio sube, llega a la resistencia, comienza a bajar, llega al soporte y así exclusivamente, ¿no? Entonces, vamos viendo desde un soporte, una resistencia. Eso es lo que te enseñan en trading tradicional, ¿no? Ah, mira, el precio vino, te rompió ese soporte, entonces ese soporte se va a convertir ahora en una resistencia y desde aquí el precio comienza a caer, ¿no? Entonces eso es lo que te explica. En realidad nosotros no vamos a estudiar eso. Para nosotros el soporte y resistencia es diferente. Eduardo, ¿qué significaría entonces el soporte y resistencia? Lo vamos a utilizar aquí, ¿no? En estas patrones de vela, en este de aquí donde inicia esa vela, ¿no? La vela verde significa que es hacia arriba, la vela roja significa que es hacia abajo, ¿no? Por lo general. Entonces, ¿qué es lo que significa nosotros soporte y resistencia? Es esa apertura de esa vela, donde esa vela, no la mecha, sino donde inicia el cuerpo con respecto a la siguiente vela. Esa línea roja para nosotros es el soporte y resistencia. Es muy diferente al trading tradicional, ¿no? Entonces, ¿para qué nos va a servir ese soporte y resistencia? Porque desde aquí va a comenzar lo que es la situación de la vela. Ahora, de aquí también vamos a observar cuál es más. Si, por ejemplo, ¿no? Imaginen que esta mechita de aquí del verde es más alta, entonces nosotros nos vamos a enfocar en esa mecha más larga. Entonces aquí ópticamente ya vamos a estar sacando nuestra zonita. Esto sería nuestra zona. Eduardo, ¿para qué me va a servir esa zona? Muy fácil, ¿no? Cuando el precio de la final es porque este fin está, ¿ok? Recordemos que todos estos patrones son en zonas de oferta. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el engulfing? El engulfing marca registro. Entonces, cuando regrese a esa zona, cuando regrese a ese engulfing, cuando regrese a la zona, automáticamente nosotros vamos a tener nuestra operativa aquí, nuestro stop loss última de la zona y nos metemos para las ventas. ¿Ok? Entonces, todo esto va a ser utilización de las zonas. Uno de los errores, por ejemplo, que había cometido eran que me señalaban bastante zonas y están mal señaladas. Y es algo normal que ocurre en la primera tarea, pero ya entendiendo cómo señalar. ¿Listo? Va a ver a cómo esa zona. En el segundo caso, que por ejemplo tenemos un cyber, igualito, ¿dónde está el soporte? Imaginemos por aquí, tenemos esa mechita roja, ¿listo? No me interesa ya la mecha, lo que me va a interesar es el soporte y resistencia. ¿Dónde está el soporte y resistencia? Aquí. En esta finalización, porque esta es una vela bajista, esto significa la finalización de la vela, ¿no? El cierre de la vela. Entonces, hasta aquí y hasta la mecha más larga. En este caso, pues este verde es la mecha más larga. Eduardo, ¿el rojo es más largo? No importa. A mí lo que me va a interesar es que rojo, imaginemos, sale por acá, entonces por aquí sería la zona, ¿no? Por aquí sería esa zonita y hasta por acá sería. Entonces, el de aquí ya lo elimino. Entonces, todo eso va a ser el carro. Pero en este caso, pues, más este verde es el más amplio, el más grande, el más largo, esa mecha más larga. Entonces, mi zona la da igual, desde esa mecha más larga, soporte y resistencia. Significa que el precio de los finales, esto te va a marcar en modo bajista. Precio cuando regresa a esta zona, nosotros tomamos una operativa. Eduardo, ¿dónde ponemos la operativa? Ya te dije que desde el soporte y resistencia y el no block por fuera de zona. ¿Listo? A dos picks, no es necesario muchos picks, demasiados no, simplemente un pequeño stop loss y después nos metemos para ventas. Aquí acordémonos que estamos estudiando ofertas significan ventas.
Eduardo, ¿qué pasa con el hammer? El hammer es lo mismo, pero aquí vamos a tener una diferencia. Nosotros, ¿cómo vamos a señalar la zona? Desde el soporte y resistencia, desde por aquí hasta la mecha. Esta solamente, esta mechita, la podemos considerar como una zona. Podemos marcar esa especialización. Otros traders lo van a utilizar, el soporte y resistencia para mí es este de abajo, no. Entonces, normal, ¿cómo señalaría la señalización? A la final lo señalan de esta manera. Listo. Para otros traders te dicen, no, es que para mí no es desde ese cierre de vela, sino de mecha a mecha. Entonces, al final vamos a señalar de mecha a mecha. Aquí el hammer lo van a tomar de tres perspectivas. Entonces, a la final, Eduardo, con el me quedo, pues yo por lo general quedo desde mecha a mecha. De un hammer, ya que el hammer tiene esta velita muy pequeña, unos cuantos pics pequeñitos. Entonces, adicional que el precio no agarre o no entre operativa, prefiero señalar. Por eso, en el caso del hammer, lo señalo desde una punta hasta otra punta. Pero ya te enseñé las maneras que existen cómo señalar el hammer. Este hammer es tipo bajista, ok, este tipo bajista te va a servir por... Eso significa, Eduardo, que al final cuando señale mi cuadrado, entonces a la final este hammer me va a indicar cuando regrese a la zona, yo entro para las... ¿Listo? Mi entrada va a ser aquí. Hay que acordarnos que nosotros no operamos ni bien ni bien comienza a caer o lo demás, mientras que el precio cae, no, nosotros somos el causante. Vamos a confirmar. Nuestras confirmaciones van a ser aquí, en este segundo toque. Entonces es aquí donde nosotros recién tomamos la operativa. Listo con esto respecto al hammer. Con respecto a estar o estrella del amanecer, también conocido en español, también es lo mismo. Lo que te muestra, pues te muestra una vela hacia arriba o las otras velitas hacia abajo. Guardo, en el Morningstar, por ejemplo, es una de las divisas que es uno de los ¿cómo se llama? Es uno de los patrones de vela que es de más libras. Las personas que manejan libras van a encontrar bastante esta estrella del amanecer. ¿Por qué se los digo? Porque bastante backtesting y le entro siempre. Entonces, en realidad, es la manera de señalar es estrella del amanecer, ¿no? En español. Aquí hay dos maneras de cómo señalarlo. Ellas, la estrella del amanecer se agarra desde ese soporte, ¿no? Hasta la mecha más larga. Por ejemplo, en este caso es el verde. Si en caso de rojo la mecha más larga, pues hasta esa mecha más larga voy a señalar. ¿Listo? Entonces voy a señalar de manera, sería todo, esta sería la zona. Aquí es donde voy a esperar la entrada. El precio puede bajar, proceder, es aquí donde yo voy a empezar. ¿Listo? Aquí es donde yo voy. Dicen, oye, ¿sabes qué? No, la estrella del amanecer yo no la señalé. Entonces, la señalan desde este soporte de resistencia, de la segunda vela, hasta la mecha más larga. En este caso, el rojo es la mecha más larga. ¿No? Imaginemos que esa rojita es la mecha más larga. Entonces, allí voy a señalar todo ese casillero. Entonces, todo esto sería mi zona. ¿No? De esta manera, pues estamos agrandando demasiados, porque el stop, hay que acordarnos que lo vamos a poner por encima. Entonces, aquí es donde vamos a tener nuestra entrada, el stop loss por encima, y es demasiado el stop loss. Entonces, por lo general, yo prefiero, en el caso mío, desde esta hasta la mecha. ¿Listo? Hasta aquí es donde yo señalo en esta. Muy parecido al Insight. Si nosotros analizamos el Insight, son esas dos ventas que es casi el mismo que el Morningstar. Algunos traders no lo enseñan. Me gusta bastante porque se ven libres. Las personas que manejan libras lo van a encontrar bastante. Entonces se parece mucho porque desde ese soporte y resistencia hasta la mecha larga es como se señala. Y es muy parecido al Morningstar, ¿no? Muy, muy parecido. Pero ya eso va a depender de cada trader. Te enseño que son de esas dos maneras, ¿no? Ahora, otra es el doji. El doji por lo general tenemos esta velita de aquí, que parece una cruz, ¿listo? Esa velita de aquí. Cuando esta velita está así, en forma de cruz, nosotros vamos a tener dos perspectivas. Una es que pueda seguir cayendo.
o la otra es que pueda seguir subiendo. Entonces hay que tener bastante cuidado con ese tipo de doji te muestra la indecisión del mercado. Entonces ese tipo de doji bien te puede marcar en forma alcista o en forma bajista. Así hay que tener bastante cuidado con ese tipo de doji. También existe otro tipo de doji como el que te estoy mostrando en esta parte. ¿Cómo la señalo? De soporte y resistencia hasta la mecha, ¿no? Hasta la mecha más larga, todo el cuerpo. ¿Cómo señalo en forma de demanda ese doji de la forma de demanda? ¿Cómo la voy a señalar? Va a ser desde ese soporte de resistencia, desde esa mecha a mecha. Entonces, esto es la manera en cómo lo voy a resolver. ¿Cómo sería en el caso de las ventas? Pues voy a esperar que el precio caiga, retrocede, llega el causante y nos vamos para las ventas. ¿Cómo voy a operar en forma de la demanda? Pues lo mismo, voy a esperar que el precio se vaya, el precio retroceda y recién cuando llegue, recién tomo mi operativa para las compras. Entonces, eso sería la manera en forma de los dojis. En cambio, en la del medio no te está mostrando, te muestra una indecisión. Bien se puede ir para arriba o bien para abajo, así que hay que evitarla, ¿no? Le he puesto aparte. Ahora, mismo sucedería desde la parte de abajo, ¿no? Si quiero señalar, pues desde esta resistencia hasta la mecha más larga, sería mi zona de más, ¿no? Voy a esperar que se vaya el precio, retroceda, llega al y se vaya. Lo mismo pasaría en el hammer. Acuérdate que en el hammer desde la mecha a mecha. Es zona que a mí me interesa como demanda. En el inside bar, igualito, desde el soporte y resistencia hasta la mecha. ¿Listo? Y en el engulfing, igualito, desde el soporte y resistencia hasta la mecha. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el fin? Dentro de estas dos hay una teoría. ¿Listo? Hay una teoría dentro de estas dos. ¿Cuál es esa teoría? Por ejemplo, en el engulfing, yo ya te enseñé que la zona para esas ventas va desde el soporte y resistencia hasta la mecha. Entonces, esto sería mi zona de engulfing. Y en el inside bar, igualito, desde la mecha más larga hasta el soporte y resistencia. Entonces, Eduardo, yo tengo estos dos. ¿Cuál es la diferencia en un engulfing y un inside bar? El engulfing, por general, no por lo general, se muestra una vela pequeña en forma de caída. El engulfing también es conocido como una vela envolvente, ya que esta vela, la segunda velita, envuelve la primera. ¿Cómo la envuelve? Pues tapándola completamente, ¿no? Bajando con demasiada fuerza o subiendo con demasiada fuerza en forma de demanda. Entonces cubren a la velita número uno, ¿no? Cubren a ella. Conoce como engulfing. Y esta tiene propia. Una de las maneras de cómo es estar en esa zona para ventas. Pero también hay otra manera. ¿Listo? La manera es que esperes el 50%. En esta vela yo le voy a sacar el 50% y es aquí donde yo voy a esperar mi entrada. Entonces el precio posiblemente se vaya y luego retroceda sola a un 50%, que es algo que se ve cotidianamente en el oro. Entonces el precio, ¿qué es lo que hace? Pues baja y retrocede a simplemente la mitad, al 50% de la segunda vela. Y es aquí donde el precio se va con todo. Entonces, Eduardo, ¿cuál sería mi objetivo? Pues este de aquí, el 50%, sería un buen nivel a observar y luego a el nivel de arriba, a esa zonita de oferta. Entonces, estos serían mis dos puntos en el engulfing. En cambio, en el inside bar no existe eso. En el inside bar no existe el 50%. Eduardo, ¿por qué no existe? Pues nosotros vemos que este inside bar lo conocen como la madre-hija. ¿Qué significa esto? Pues que esta velita grande es la madre y esta velita chiquita sería la hija. Entonces lo consideran como madre-hija. Y si yo quiero sacar el 50%, sería de la segunda vela, porque aquí en la teoría es de la segunda vela. Y nosotros vemos que en esta segunda vela no podríamos sacar un 50%, ya que está dentro de la zona. Entonces, para eso ya vamos a estudiar más adelante lo que es el order block, ¿no? Entonces, por el momento, no nos interesaría ese 50%, ¿no? Entonces, ¿para qué lo vamos a señalar? Entonces, este 50% no cumple, no nos va a cumplir en el inside bar, ¿no? Entonces, solamente el 50% lo vamos a encontrar en el engulfing, más no en el inside. El inside bar, la única manera de marcarlo va a ser eso rojo, ¿listo? Eso rojo, esa es la única forma de cómo voy a marcar el inside bar. Lo mismo pasaría en la parte de abajo, ¿no? Si ven la demanda, voy a
ese 50% de la segunda vela, ¿listo? El precio posiblemente llega a ese 50% y se vaya para arriba. Entonces, eso es con respecto al engulfing. Es la gran diferencia entre un engulfing y un inside bar. Entonces, estos patrones de velas son las maneras como ustedes van a señalar a partir de ahora. Entonces, si ustedes revisan sus propias tareas en el ejercicio de los 25 picos y 25 valles, se van a dar cuenta que se equivocan al señalar. Ustedes mismos se van a autocorregir en su segunda tarea, ¿no? Y se van a dar cuenta que ustedes han marcado en diferentes lados, ¿no? Entonces, han marcado, ah, mira, todo esto es para mí un pico, ah, voy a marcarlo. Ahora lo van a marcar de esta manera, ¿no? Entonces, para ello nos vamos aquí, ¿no? Ahí son ejemplos. Por aquí, un diario, por ejemplo, o sea, no sé, es holandesa. Y vamos a ir señalando, ¿no? Entonces, ¿cómo se marcarían esas zonas? Vamos marcando formas mayores para que lo vean bien. Listo. Entonces, lo que sucede aquí, por ejemplo, aquí quiero marcar lo que es mi zona de demanda, de oferta. Entonces, esto, todo este patroncito que nosotros vamos a analizar, el patroncito es qué cosa, cómo se le conoce a eso, se le conoce como tipo hammer, tipo doji. Entonces, en este caso, un hammer, ¿no? Porque aquí tiene trozo en medio. Entonces, es una imagen, a veces van a escuchar, ¿no?, en el grupo decir lo que es este tipo doji, porque son muy parecidos, son velas finitas, ¿no? Entonces, al final es casi lo tomamos como si fuera lo mismo, pero teóricamente son diferentes. Entonces, ¿qué es lo que les mencioné? Pues desde una mecha, ¿listo? Hasta la otra mecha. Entonces, esto sería toda mi zona de oferta. Entonces, ¿qué es lo que hace el precio? Mira, está. Y luego, ¿qué es lo que hace? ¿No? Te rompe una estructura y luego se tranquilamente retrocede. Al momento en que te llega a ese nivel, ¿tú qué es lo que haces? Pues te metes en ventas. Eduardo, ¿dónde voy a colocar mi stop loss? Tu stop loss va a estar por encima de ese sillero, ¿no? En este caso, por ejemplo, mensual, pues son demasiados pics, ¿no? En este caso, pero si vamos en temporalidades, pues son muy pocos, ¿no? Porque estamos trabajando en temporalidades mayores. Entonces, aquí, ¿cómo se señala esa zona? ¿No? Vamos a otro tipo. Por ejemplo, aquí encontramos otro tipo de patrón de vela. Tipo de patrón de vela es la madre, la hija. Entonces, en este caso es un inside bar. Entonces, no se van a parecer mucho al dibujo dibujado, ¿no? No se parecen, pero es un inside bar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues a mí me interesa ese soporte de resistencia, ¿listo? Ese soporte y resistencia hasta la mecha. Entonces, es aquí donde voy a señalar todo esto en la zona. Entonces, cuando el precio venga y toque esa zonita, entonces yo he capacitado, ¿no? Por así decirlo, permitido buscar ventas. Pero van a confirmar, ¿no? Esta es una confirmación por patrón. Bien. Entonces, esto sería otro análisis. Vamos buscando otros análisis como para que se puedan ir guiando. Vamos a buscar aquí en el pasado, por ejemplo. Vemos igualito, ¿no? Aquí encontramos este patroncito. La vela grande y la vela pequeña. La madre, la hija. Eso significa que este es un engulfing. Entonces, ¿qué es lo que te enseñaba en este engulfing? Que se señala desde el soporte y resistencia hasta la mecha. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hace el precio? Mira, te rompe una estructura, retrocede a esa zona y desde aquí se comienza a desplomar. Entonces, es fácil de observar una manera de oferta. Entonces, ¿ustedes qué me hacían antes? Por ejemplo, visten algunos que me señalaban desde por aquí, desde esa mecha, o el casillero. Y todo esto me lo marcaban como una oferta. Entonces, ahora ya van a saber que es desde el soporte y resistencia hasta por acá, ¿no? Entonces, eso sería solamente mi zonita. Entonces, van a ir disminuyendo, van a poderla entender mejor. Eduardo, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, si yo tengo aquí una zona, ¿no? Si yo tengo esta zonita y esta aquí, porque esto de aquí sería para mí mi forma de verla, ¿no? Eso sería mi zona de oferta. Eduardo, ¿qué es lo que sucedió cuando el precio viene y te rompe esa zona? Entonces yo te digo, ¿esta zona es buena? No, ya no te sirve, no es ni buena, sino simplemente ya no te sirve. Porque te rompe esa estructura, como te digo, para algunos simplemente con una
otros con vela, tienen que verlo con vela, con cuerpo de vela, ¿no? Entonces, para mí, simplemente con mecha es más que suficiente. Entonces, esta zonita de esfera ya no es válida. Tú ya no puedes marcar de nuevo. El precio ya te lo rompió. ¿Me entiendes? Entonces, eso quiero que quede muy claro. Si yo entro por aquí, igualito, ¿no? ¿Qué es lo que encuentro por aquí? Un tipo hammer, un tipo doji, y es aquí la zona que yo voy a señalar. Eduardo, ¿qué es lo que pasó? Porque ya me preguntaron, ¿qué es lo que sucedió? ¿Por qué el precio va a tocar, no? Pues luego vamos a estudiar la parte de ineficiencias y es ese motivo que el precio simplemente reacciona antes y es algo normal. Entonces, no te va a llegar a tu zona, ¿no? Por ejemplo, en este caso de demanda, no te llega y el precio se va. Entonces es algo normal que ocurre, ¿no? Es algo normal que puede ocurrir. ¿Por qué motivo? Por las ineficiencias. Pero eso ya lo vamos a ver mucho más adelante, ¿no? Es un poquito más serioso el tema ahí. ¿Qué más? Bueno, seguimos buscando, vamos a tradear otro, ¿no? Cualquiera, no sé, el de Eurolibra. Y vamos a buscar por aquí igualitrones. Por aquí, por ejemplo, en este patrón, nosotros encontramos, mira, este de aquí y esta vela de acá. Este aquí se le conoce como, si eso te envuelve, eso se le conoce como un engulfo, porque esto sería la número 1, esta es la número 2 y te envuelve a la segunda, te envuelve la primera que diga, ¿no? Entonces, eso sería un engulfing. ¿Cómo tendría que señalar? Pues voy a señalar desde el soporte y resistencia hasta la mecha. Entonces, ¿qué es lo que pasó con el precio? Mira, retrocedió a la misma zona y nos vamos con todo. El stop loss por debajo, entrada por aquí y te vas con todo. Eduardo, es demasiado stop loss, hay que acordar que estamos de forma semanal, ¿no? Entonces, estos son ideas más grandes te digo, en grandes categorías, ¿no? En grandes temporalidades. O, por ejemplo, buscando otra, ¿no? Viendo qué es lo que sucedió, por ejemplo, aquí, ¿no? Eduardo, yo aquí tenía una muy buena zona para vender. Entonces, a la fin el precio vino y mira, te rompió con una mecha. Entonces, esta zona de oferta, yo la quiero todavía seguir jalando. Ah, mira, entonces aquí es donde el precio reaccionó en esa oferta y aquí es donde se desplomó. Yo te digo totalmente estás equivocado, porque esta zona, el momento en que el precio ya hizo esa mecha, ya no te sirve, ya no es una zona de oferta. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Pues eliminar, ¿no? Listo, ya fue eso. Eso es lo que quiero que quede claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí esto sería una zona, ¿listo? Esto de aquí es una muy buena zona y esto es una estrella del amanecer. Si ustedes analizan estas tres velitas juntas, es una estrella del amanecer. Entonces, ¿qué les dije en esas estrellas del amanecer? Que se señalan desde dónde, desde ese soporte y resistencia hasta la mecha más alta. Eduardo, ¿qué es lo que pasa aquí en el precio? Mira, reaccionó antes y se fue. Entonces, ¿qué es lo que yo les diría? Bueno, si nosotros quisimos analizarlo, podríamos haberlo puesto de mecha a mecha. Eduardo, de que faltaron unos cuantos centímetros para que llegara, pues eso se le debe a la ineficiencia. Entonces, eso ya lo vamos a ver más adelante. Es algo que es normal. A veces hay muchos traders que me han dejado, muchos traders, ¿no? Que me han dejado, muchos trades, que me han dejado por pocos picks, ¿no? Las personas en el grupo de señales se han dado cuenta. A veces dejan por 3, 4, 5 picks, máximo 10 picks y el precio va a la dirección que le indico, ¿no? La dirección que es señalada. Entonces corre a esa dirección, pero pues mi trade no se activa por unos cuantos picks, ¿no? Menos de 10 picks es lo que yo trabajo, entonces, pues, pucha, lastimosamente se va, ¿no? Y normal, no pasa nada. Entonces, vamos a ir viendo eso. Aquí en lo que es la Yusica, que fue una también de las que mandé, por ejemplo, en temporalidades de 4 horas, no tenía esta zonita, por ejemplo, señalada. ¿Dónde está? Aquí, en esta zonita de acá, ¿no? Porque hemos estado trabajando desde por aquí, ¿no? Cuando el precio llegó, comenzó a romper, bien bonito, y la zona era esta. Entonces el precio a la final no llegó, no llegó por menos de 10 pics. Aquí el precio casi me activa la entrada, casi. Creo que faltaron unos 3, 5 pics y a la final el precio se fue a la baja. Entonces este precio ya lo teníamos analizado, ya sabíamos que iba hacia abajo y esto también hasta lo estaba analizando Leandro, ¿no? Leandro es uno de los chicos que estaba estudiando y estaba analizando esta divisa. Entonces, Eduardo, ¿cómo se señalaba? Yo ya te enseñé desde ese soporte y resistencia hasta esa parte de arriba,
y todo esto sería mi zona de oferta. ¿Qué es lo que voy a esperar? Tranquilamente que el precio me llegue a mi zona, ¿listo? Me llega a mi zona y reaccione y nos vayamos para abajo. Entonces, eso es lo que me sucede a veces y ya no puedo hacer más porque al final tendría jugarme con ineficiencia y es demasiado mi stop loss. Entonces, no quiero algo mucho con demasiado stop loss, no menos de 10, 12 pips, 15 pips máximo es lo que yo manejo, ¿no? Entonces, eso es, a veces el trade no se activa y a la final después se comienza a caer y se desploma. Entonces, esto de aquí, Eduardo, era una zonita también de alto riesgo, ¿no? Y esto pues no lo he mandado, ya sabía que al final se iba a consumir y listo. Entonces, esto es más que nada el trading. Entonces, la manera de cómo vas a señalar. Eduardo, por aquí tengo otra zona, que ahora ya sabes cómo señalar esa zona, ¿no? Desde ese soporte y resistencia a la mecha. Entonces, lo que pasa con el precio, mira, te baja, te rompe estructuras, te sigue bajando y luego el precio comienza a subir. Llega nuevamente a la zona y desde aquí se comienza a desplomar. ¿Listo? Entonces, estas zonas son las que a ti te van a interesar. Si el precio viene y te cruza, eso no es una zona. No me la vuelvan a marcar. Porque al final esta zona ya terminó eliminada. Ya no es necesario tenerla en el gráfico, ¿no? Entonces, vamos a buscar otra divisa. Por ejemplo, hasta en criptos, ¿no? Las personas que les gustan los criptos, igual la misma cuestión es, bueno, todavía no les he enseñado PCPs, vamos viendo por acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta zonita, ¿esto qué es? ¿No? Esto de aquí ya lo hemos visto. Esto de aquí es una velita pequeña y esto sería como que la que encubre a la anterior, la tapa. Eso se le conoce en... Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Ah, mira, desde el soporte y resistencia hasta la mecha. Eso sería mi zona. Entonces, ¿qué es lo que hace el precio? Mira, viene bien bonito y se va. Entonces, eso sería una entrada. Eduardo, ¿eso significa que esta zona ya queda eliminada porque me la tocó una vez? No. El precio tiene que venirte y romper para que tú me digas que esa zona está eliminada. Mientras que el precio no te cruce tu zona, sigue siendo una zona. Entonces, ¿qué es lo que pasa a futuro? Pues de nuevo la toca. Listo. Esto le tocó el 10 de febrero y luego bajó al 28 de febrero, casi a fin de mes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El precio desde aquí se comienza a subir, a subir, a subir, a subir y ¡pum! Comienza a subir, ¿no? Entonces, eso sería con respecto a las... dale comprar un formo, ya no. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto, no? Las formas de utilizar oferta y demanda te va a utilizar tanto en criptos, tanto en divisas, ¿no? Como en forex, no sé, en índices. Entonces, a la final te va a servir bastante, te va a servir demasiado, diría yo. Entonces, igual, ¿qué es lo que es, por ejemplo, esta de aquí? Nosotros ya hemos estudiado desde ese soporte y resistencia, ¿listo? Perdón, desde ese soporte y resistencia hasta la mecha. Entonces, ¿qué es lo que hace el precio? Pues te toca y reacciona. Entonces, ahora ustedes van a estar buscándome esos tipos de zonas, ¿no? Por ejemplo, aquí encontramos lo mismo, tenemos este pico y aquí hay otra zona, Eduardo. ¿Qué es lo que qué es lo que sucedía con esta zonita de aquí, ¿no? Entonces, esto era mi zona. Listo, estaba muy bonito, mira, reaccionó hacia arriba, pero luego el precio vino y te rompió esa zona. Entonces, esta zona ya queda anulada. No, pero Eduardo, mira, yo lo voy a jalar hasta por acá para que al final es aquí, mira, el precio reaccionó y se va. Eso sería soportes y resistencias. Y nosotros no operamos soportes y resistencias en lo que es el mundo tradicional de lo que es trading. Nosotros operamos oferta y demanda. Entonces, en este caso es demanda. Ya te lo cruzó, pues unita ya te quedó eliminada. No nos va a indicar eso. Entonces, esta zona queda eliminada. ¿Listo? Entonces, eso es lo que me interesa. Me interesa que ustedes vayan aprendiendo todo lo que tiene que ver con zonas. Entonces, igualito acá, si nosotros queremos analizar en todo esto, por ejemplo, aquí me podrían preguntar, ¿no, Eduardo, cómo señalo todas esas zonas? Pues muy fácil, si ustedes no lo ven claro, si ustedes no ven esto claro, entonces simplemente pásense de una temporalidad mayor. En esa temporalidad mayor les va a indicar cómo señalar esa zona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a señalarla. ¿Listo? Vamos a señalarla. Vamos a ver por aquí para que me aparezca en diario. Y vamos a ver en diario cómo se señala. Vamos a ver. Listo. Aquí está en diario. Entonces, este dibujo yo ya les había enseñado, ¿no? Esa velita y la que te cubre. Esto de aquí es un engulfing. Hay personas que ya llevaron el curso, ya entienden mejor que esto es un PCP.
pero por el momento vamos viéndolo como un engulfing. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ah, mira, voy a señalar desde el soporte y resistencia hasta la mecha. Listo, se acabó. Esto sería mi zona. Entonces, cuando ustedes vean velas que no pueden entender, que se les hace difícil, pues simplemente cambien de temporalidad, jueguen con las temporalidades. Por eso la primera tarea les había tratado de que jugaran con las temporalidades, tanto en mensual, semanal, diaria. Entonces, por ese motivo, ¿no? Por ese motivo lo hago para que ustedes a la final se acostumbren a jugar con eso, porque eso es fractalidad, ¿no? Entonces, esto es lo que me va a interesar. Vamos a ir buscando otros últimos ejemplos, ¿no? Para que me entiendan lo que son patrones de vela. Por ejemplo, uno de los casos que más me gusta señalar es en el oro. Entonces, el oro, vamos a señalarlo, por ejemplo, en forma semanal y vamos analizándolo, ¿no? O en forma de diaria, creo yo. Se vería mejor. Listo, en forma diaria. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿No? En forma diaria, vamos viendo los patrones, voy a quitarle este color. Listo, ahí está, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, estas velitas negras son bajistas y esas velitas blancas no son alcistas, eso creo que ya lo van sabiendo. Entonces, es una manera de ver el trading, ¿no? Más rápido. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Muy simple, muy simple. Entonces, yo quiero analizar lo que es las zonas de oferta y demanda, ¿no? Por ejemplo, Eduardo, lo primero que yo señalo, pues son estos picos, esto es pico, esto es un pico, este es otro pico, este es otro pico, ya listo, tienes todos tus picos señalados. Ahora lo que me interesa es saber cómo voy a marcar esos picos, cómo los voy a marcar. Entonces, para ello, pues yo ya sé lo que he aprendido hoy día, voy a y resistencia hasta que, hasta la mecha. Listo. Vamos a señalar el segundo. En este segundo caso, ¿cómo se llamaría esto de aquí? No, esto de aquí te está cubriendo el anterior. Si te cubre el anterior, se llama engulfing. ¿Listo? Entonces, si yo quiero señalar ese patrón de engulfing, yo voy a señalar desde este soporte y resistencia hasta la mecha más alta. Ah, Eduardo, mira, yo veo que el precio llega aquí, mi stop loss es por debajo y me voy para la baja. Pero para que tú te metas a la baja, para que sepas que realmente es bajista el oro, en este caso, que simplemente ya sabemos que es un simple retroceso, entonces esto deberías estar analizándolo, ¿no? Ah, mira, rompió esta zonita, entonces cuando el precio rompe, esto retrocede, llegó al causante y nos vamos. Entonces, eso que te acabo de explicar ahorita, justamente esas pequeñas líneas, esto de aquí lo vamos a ver ya en la quinta clase, ¿no? Entonces ya van a aprender qué es un PCP y las reglas y lo demás. A mí lo que me interesa primero es que aprendan a señalar zonas. Eduardo, yo veo aquí lo que es ¿qué cosa es esto? Es un hammer. Entonces, ah, mira, voy a señalar hammer desde ese soporte de resistencia hasta el cuerpo de la vela. Listo. Ahí está ese tipo de hammer. ¿Qué es lo que hace el precio? Al final lo respeta y se va para abajo. Eduardo, yo por acá tengo otro, mira, tengo esto que es un Money Star, ¿no? Entonces es una estrella del amanecer. La estrella del anochecer es lo mismo, pero en forma de demanda, ¿no? Es al revés. Entonces ya se los he explicado tanto la estrella del anochecer como la estrella del amanecer. El amanecer es oferta y la estrella del anochecer es demanda. Es lo mismo de esta estrellita, esas tres velas, pero volteadas hacia abajo, ¿no? Entonces a eso que está volteado hacia abajo se le conoce como estrella del anochecer. Simplemente palabrerías, a nosotros no nos interesa eso. Lo que me interesa es que se vuelvan tácticos, ¿no? Entonces puedan entender más rápido. Entonces, ¿qué es lo que te digo? Pues desde ese soporte y resistencia hasta la mecha. Entonces, ¿qué es lo que hace el precio? Mira, te rompe unas estructuras, retrocede a ese causante y nos vamos para abajo. Entonces, tú te vas dando cuenta que el oro, que es una de las, que les digo, pues no es una de las divisas, uno de los materiales que es muy, muy cotizado y a la final es muchas personas se les complica entender el oro. Entonces, oferta y demanda te lo reduce y te enseña cómo marcar esas zonas, ¿no? Entonces, es interesante, es muy simple de aprender y muy fácil de poderlo ver. Por ejemplo, Eduardo, yo sabía que esto al final podía caer, pues si yo veo mi oferta y demanda, yo señalo esta zonita. Y esta zonita la puedo señalar bien bonito porque esto, si lo ven en temporalidades mayores, es una estrella del anochecer, del amanecer. Eduardo, pero yo aquí veo 4 velas. Cuando ustedes lo cambien en temporalidad de 2 días, entonces van a encontrar que esto de las finales es una estrella del amanecer. Entonces, en este caso, a mí me interesa señalar desde este punto, no de la otra mecha.
Entonces yo veo que el precio a las finales pues está llegando y desde aquí comienza a reaccionar. Entonces en esta reacción que han tenido las personas que ya llevan el curso, ¿no? Que lo están volviendo a repasar, vemos que esto es un causante. Entonces es decir, ya te rompió ese causante. No me sorprendería que retroceda un poco y siga cayendo. No, no sabemos hasta dónde. Ya para eso se analizan secuencias, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa ahorita es analizar las zonas. Igualito, esta sería una zona de oferta, esto sería una zona de oferta, esto de por aquí sería una zona de oferta y te vas dando cuenta que respecto a esas zonas y van cayendo, cayendo y cayendo, ¿no? Entonces, de eso se trata la clase de hoy día. La clase de hoy día más que nada es para que ustedes puedan simplificar su tarea anterior, ¿no? Su tarea anterior que ustedes han estado analizando, buscando esas entradas, ahora ya saben cómo señalarlas. Y me interesa que aprendan a señalarlas, porque si no aprenden a señalarlas, cuando estén ingresando al mercado, pues se van a confundir, ¿no? En este caso, por ejemplo, Eduardo, aquí señalaste mal, porque tú me has enseñado que desde ese soporte y resistencia hasta la mecha más larga. Yo te diría, sí, tienes toda la razón, pero luego, ya cuando estuvimos más adelante, ¿no? En las siguientes clases, vamos a aprender a disminuir esas. ¿Para qué aprendemos a disminuir esa zona? Para disminuir el stop loss. Porque acuérdate, pues, que ahorita estamos trabajando en forma diaria y esto, pues, tendrá unos 100, 80 pics, ¿no? Exagerando, ¿no? Unos 50 por ahí, pero es demasiado stop loss. Entonces, ¿para qué disminuimos? Para ingresar en el menor, ¿no? En el menor stop loss posible. Entonces, de eso se trata. No se preocupen por las zonas que les parece demasiado grande, porque al final les vamos a ir aprendiendo a disminuirlas, pues, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿me entendieron? Álvaro, ¿me has entendido con respecto a esto? Ahí está. Listo, creo que Álvaro se quedó dormido. Ya, listo. Entonces, de esto más que nada se trata, pues, ¿no? Esto sería lo que son los patrones de vela. Entonces, más que nada, de eso se trata de ir señalando las zonitas, ¿no? Las zonas que son referenciales, las que son muy buenas de analizar con respecto a oferta y demanda, sería lo importante. En el trabajo que van a realizar van a hacer encontrar estos patrones, ¿no? Entonces, desde ese soporte y resistencia hasta esas mechas, los zonas que interesan analizar. Las zonas que ustedes se buscan ventas es porque quiebra algo. Entonces, ya los que estudian secuencias, ¿no? Los que ya saben el tema de secuencias, saben muy bien por qué son esos quiebres, pues esto está validado para buscar las ventas adicionales a los 5 mandamientos, ¿no? Entonces, eso siempre hay que acordarnos. Entonces, listo, chicos. Si no hay ninguna pregunta, no sé, ¿vienen preguntas con respecto a esto? Si no hay preguntas, entonces aquí terminamos, ¿no? Sería la clase de hoy día. La clase de mañana sí va a estar un poco más proactiva, ¿no? Porque ahí vamos a comenzar a analizar las zonas, pero ya con temporalidades más pequeñas. Entonces ahí vamos a aprender ya las confirmaciones, ¿no? Porque nuestro trabajo en realidad se trata de todas las confirmaciones. Ahí vamos a conocer la zona fresca, las zonas de toma de decisión y esas cositas, pues, ¿no? Listo, chicos, quedamos y cuídense. Buenas noches, descansen.